mayor eficacia, mayor caché en su clan, en su banda, daban mayor sentido al hecho de robar ganado, reses, vacunas, caballos. Eso daba mucho prestigio a la tribu y elevaba el nivel de vida. Pero matar enemigos tampoco era muy importante. Diríase que los apaches despreciaban al enemigo. Después de las crueles campañas llevadas a cabo por Mangas Rojas de 1848, 1849, 1850, hay un momento culminante para la historia de Jerónimo. Jerónimo formaba parte de esas bandas. Estamos en Junos, una reserva, una hacienda fortificada en el estado de Chihuahua, 1851. Allí se habían refugiado algunos apaches, entre ellos el gran jefe Irigoyen. ¿Y por qué se habían refugiado allí? Venían de un combate espectacular, posiblemente una de las grandes victorias de los apaches en el siglo XIX, y fue frente a los mexicanos, porque en realidad los apaches combatieron muy poco a los norteamericanos, apenas hubo oportunidad, y las pocas que hubo siempre salieron perdiendo. Pero a los mexicanos sí que les tenían tomada la medida. En enero de ese año, 1851, después de algunas incursiones guerreras de los apaches a cargo de Mangas Rojas, y haber robado 1.200 reses de ganado y algunos caballos, los apaches en dos bandas huían. Una banda era comandada por Mangas Rojas y la otra por el gran jefe Irigoyen. Cada banda tenía unos 200 guerreros. Se llevaron las reses. Y detrás de ellos, un joven capitán del ejército mexicano y unos 100 hombres de la Guardia Nacional les perseguían. Los apaches se percataron de la persecución y tendieron una trampa, levantaron polvoreda. Los mexicanos picaron. Creyeron que todos los apaches a los que ellos debían perseguir se encontraban situados en unas lomas. Nos encontramos en lo que llaman el Pozo Hediondo. Allí llegan los 100 mexicanos de la Guardia Nacional y rápidamente despejan la loma de apaches. Piensan que se han dado a la fuga y les persiguen. Caen en la trampa y rápidamente son envueltos por una banda de 200 apaches comandados por Irigoyen. El combate es feroz, cruel, sanguinario, hasta las últimas consecuencias. Los mexicanos son rodeados y son prácticamente exterminados. Al finalizar el día, tan solo quedan 15 hombres útiles para el combate. El resto bajas entre muertos y heridos graves. Los 15 supervivientes escapan y cuentan lo que ha ocurrido. Ellos dicen que se defendieron bien y que mataron 70 apaches. Datos muy exagerados por lo que después se vio. Llega una columna de apoyo y se encuentran con el paisaje. Cuerpos mutilados, caballos despedazados, hombres muertos en un radio de bastantes metros. Tal fue la visión que vieron aquellos mexicanos que iban de apoyo, que evitaron seguir persiguiendo a los apaches y se volvieron estremecidos. Y eso inició una operación de castigo. El coronel Carrasco, con 400 hombres, se lanza sobre la reserva de Junos. Y allí acaban con la vida de varios apaches, casi todos mujeres y niños. Y aquí está la tragedia para Jerónimo. Entre los muertos estaban su madre, su mujer y sus 3 pequeños hijos. Jerónimo, cuando llega por la noche a la reserva de Junos y contempla la escena, jura odio eterno a los mexicanos. Desde entonces combatirá a muerte a los mexicanos. Desde entonces Jerónimo empezó a ser Jerónimo. Cuenta la leyenda que Jerónimo poseía dotes sobrenaturales, que tenía la facultad de la visión, la facultad de la premonición. Dicen que la noche después de la tragedia de Junos, Jerónimo soñó, y en ese sueño una voz le dijo: no dudes en lanzarte el ataque. Quitaré la pólvora de las balas de los mexicanos y guiaré el haz de tu flecha. Desde hoy eres invulnerable. Él creyó a pies juntillas en esa voz, y desde entonces cuentan que Jerónimo tuvo dotes paranormales. Se convirtió en el chamán, en el hechicero de su banda. Cuentan en una ocasión, después de una larga racia, que Jerónimo se encontraba sentado comiendo un trozo de
de carne que un amigo suyo, un compañero suyo, le había preparado. Se encontraba con el trozo de vaca en una mano y el cuchillo en la otra, y en torno a él una hoguera y sus amigos. De repente se quedó fijamente mirando al fuego, soltó el cuchillo y dijo: hombres míos, las mujeres y niños que hemos dejado en el campamento han caído en manos de los soldados de los Estados Unidos, de los ojos blancos. ¿Qué haremos ahora? Los hombres no daban crédito a lo que estaban escuchando. Montaron rápidamente sus caballos, se acercaron al campamento que estaba muchas millas más allá, y observaron aterrorizados que efectivamente sus hombres y sus niños, sus mujeres, habían caído víctimas de los soldados de los Estados Unidos. Jerónimo había acertado, y como estas muchas, realizaba hechicerías, realizaba rituales para sus hombres. Los apaches dejaron muy poco legado cultural, eran nómadas, como hemos dicho. Ellos no ocupaban tipis como los grandes indios de las praderas. Tenían un armazón con unas pieles, eso lo recubría, eso le llamaban el nombre de Whiscue. Los Whiscues eran pues muy pobres, y en esos Whiscue pues no había tiempo para hacer tótems, ni para hacer esculturas, ni para hacer nada por el estilo. Los hechiceros dibujaban en el suelo con pólenes y con pigmentos extraídos de minerales, y cuando el viento quería llevárselos, ahí se iba el legado cultural de los apaches. No dejaron más. Por eso sabemos muy poco acerca de las tradiciones y de la cultura apache. Pero Jerónimo estaba determinado a luchar, a cobrarse venganza, y era un golpe tras otro, pero no siempre lo daban los apaches. Recordamos la tragedia del 2 de abril de 1871, cuando 148 hombres, entre norteamericanos y mexicanos, dieron una batida contra el pueblo apache, una operación de castigo. En la madrugada se acercaron al campamento Grant. Los hombres, como siempre, habían salido a cazar, y unos pocos viejos, algunos centinelas, y todas las mujeres y niños estaban en el campamento. Los mexicanos y norteamericanos cayeron como una plaga sobre el campamento y ejecutaron a más de 100. Fue algo terrible. En estos ajustes de cuentas, los apaches siempre llevaban las de perder. Aunque también hicieron de las suyas. Según los datos de los que hemos podido obtener, observamos estupefactos cómo entre el año 1858 y el año 1862, en tan solo 4 o 5 años, 425 colonos de Arizona morían víctimas de las bandas apache. Y decir 425 personas en Arizona en esos años es decir la mitad de la población. La mitad de la población blanca murió a manos de los apache en tan solo 4 años. Las venganzas eran terribles. Cuentan que las incursiones de Jerónimo eran de tal crueldad que rápidamente la leyenda se empezó a propagar por los estados mexicanos y los estados norteamericanos. En esos primeros años de actuación de Jerónimo, vio cómo las fronteras cambiaban de mano. Vio cómo los mexicanos se retiraban de los estados del sur de Estados Unidos y que los ojos blancos llegaban hasta allí. Y la guerra cambió de signo. Cochise asumía el mando de los clanes de las bandas apache y declaraba la guerra a los norteamericanos. Era momento para las guerras apache. Siguieron las luchas. En ese momento, en 1861, la población de apache chiricahuas se cifraba en unos 8.000, nunca fueron muy numerosos. No podían serlo. Entre enfermedades y guerras, la población no aumentaba. Unos 8.000 eran, distribuidos en bandas, porque era la organización jerárquica que tenían los apache. Ellos no pueden hablar de sociedad establecida ni civilización. Eran una cultura itinerante. Y llegaron los años de reclusión, porque las tropas se agotaron, porque las flechas se acabaron, porque no había con qué disparar ni con qué comer, y los apaches fueron recluidos en reservas. Y para más Inri, fueron recluidos en reservas establecidas en territorios donde había bandas apaches rivales. En el caso de los chiricahuas fueron establecidos en los territorios de los mezcaleros. Eso fue motivo de conflicto y de disputas. Jerónimo se escapó 4 veces. 4 veces, y 4 veces se rindió. En 1873, con 700 hombres, mujeres y niños, escapaba de las leyes blancas.